Indígena Amazónico, la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana y sus 9 organizaciones regionales han convocado esta conferencia de prensa para manifestarse ante la crisis política y social que vive el país. Por ello, vamos a darle el pase al APU Jorge Pérez Rubio, quien es presidente de AIDESEP. Muy buenos días, hermanos líderes y lideresas. Muy buenos días, hermanos líderes y lideresas, miembros de la Sociedad Nacional e Internacional. Rendimos homenaje a los 27 compatriotas asesinados en una brutal represión por la Policía Nacional, ordenado por el gobierno de Dina Boluarte, al cual condenamos porque no se ha dado en prioridad el diálogo, sino la represión. El AIDESEP y sus organizaciones a nivel nacional se pronuncian ante la crisis política y social. Es indignante y una vergüenza nacional el saldo de 27 hermanos asesinados y más de 600 heridos en las diferentes regiones del país, causado por la represión violenta de la Policía Nacional del Perú y las Fuerzas Armadas contra nuestros hermanos y hermanas que vienen ejerciendo su legítimo derecho a la protesta. Debe haber sanciones y justicia para los deudos, a quienes extendemos nuestra más profunda condolencia. Exigimos la renuncia inmediata de la presidenta Dina Boluarte, el cierre del Congreso y el adelanto de las elecciones generales, para encontrar una salida a la crisis que incluya las profundas reformas sociales, políticas y electorales, sean o no por vía de la Asamblea Constituyente. Reformas que permitan incluir los derechos colectivos y fundamentales de los pueblos indígenas y en cumplimiento de los estándares sociales internacionales. Demandamos el cambio de la mesa directiva del Congreso y que luego se convoque a elecciones anticipadas en coordinación con una reducida comisión permanente congresal que solo coordine y no legisle. Porque el actual Congreso lo que busca es aprovechar esta crisis para poner en agenda y aprobar leyes lesivas que atentan contra los derechos de los pueblos indígenas en general y de los pueblos indígenas de la Amazonía en particular. Exhortamos a iniciar un proceso amplio para la convocatoria de una asamblea constituyente que permita incluir todos los temas de la agenda indígena amazónica relacionados a la protección de los derechos colectivos de los pueblos indígenas, como la defensa de los defensores, la defensa de la educación intercultural bilingüe, la seguridad jurídica territorial, el manejo forestal comunitario, la economía indígena, la participación plena de la mujer, pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial, el cambio climático, entre otros, que se incluya en la agenda grande de AIDESEP. Nada justifica más carnicería y represión por parte de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas dictadas por este gobierno. Cualquier decisión debe incluir acciones legales y sociales para impedir que regresen por enésima vez al poder los mismos grupos políticos responsables de este inmenso fracaso nacional. Los pueblos indígenas de la Amazonía reiteramos que estamos en movilización permanente y desde nuestros territorios. Expresamos nuestra solidaridad y respaldo a nuestras bases que están movilizadas en Arpi, Comaro y en otras regiones del país. Muchas gracias. Gracias a Jorge, y también se encuentran presentes hermanos y hermanas representantes de las bases regionales de AIDESEP, a quienes les vamos a pedir que brevemente puedan presentarse y decir de qué organización son. Empezamos con el APU, le damos el pase. Alipuya, Bauquiguna, Paniguna, buenos días hermanos y hermanas, mi nombre es Beltrán Sandy Tuitui, soy de la etnia Quichua, soy de Orpio, de la Organización Regional Pueblos Indígenas del Oriente de la Amazonía Peruana. Muchas gracias.
Buenos días a todos los periodistas quienes se encargan de hacer la comunicación pública a nivel del país por esta crisis. Mi nombre es Salomón Obanach, líder del paro amazónico de Baguazo, y lo cual invoco al país que esta movilización está respaldado por nuestra representación nacional AIDC y sus bases regionales, y estamos declarando en emergencia permanente en nuestro territorio. Y esto es la voz del pueblo a Bajú. Muchas gracias. Ante la crisis política nacional de nuestro país, que está en crisis, damos el respaldo, este pronunciamiento, porque estamos unidos aquí las regiones amazónicas del Perú, el movimiento indígena, por lo cual estamos indignados porque nos vulneran nuestros derechos. Por eso, en este pronunciamiento, nosotros estamos muy indignados. Vamos a tener que levantarnos la voz. También estamos con mucha fuerza. Y no tenemos miedo a nadie. Tenemos que decir las cosas claras y con transparencia. No queremos más muertes, hermanos indígenas. No queremos más empresas petroleras que nos otorguen nuestra propiedad territorial a otras personas, a los propios dueños. No queremos ser excluidos. Somos parte del Perú. El movimiento indígena se suma. Por eso la región de Madre de Dios, la organización regional que representa en Madre de Dios, la FENAMAT, Federación Nativa del Río Madre de Dios. Quien habla, Anoshka Violeta Ireika Melo, del pueblo Araco, Dakichi. Buenos días, hermanos, hermanas. Aquí estamos en nombre de nuestra organización AIDC con sus 9 regiones. Nosotros estamos aquí frente a la prensa, frente a las comunicaciones, porque queremos que nos escuchen nuestra voz. Nosotros, hombres y mujeres, estamos viniendo a hacerles saber que estamos en lucha y nos levantaremos cuantas veces sea necesario, porque nosotros no estamos de acuerdo con todo esto lo que ha pasado. Nosotros pedimos que la presidenta Dina Boluarte renuncie, porque sobre ella pesan 27 muertos. ¿Acaso por qué no hace justicia? ¿Por qué no somos blancos? ¿Porque somos indios? Eso no es justo. La justicia debe ser para todos. Por ello nosotros pedimos que ella renuncie, porque sus manos están manchadas de sangre, y esperemos que la justicia llegue a ella también. Igualmente, nosotros exigimos que este cambio, demandamos que haya cambio en el Congreso, porque esos congresistas ya están eternos ahí, deben salir, porque ahí ellos solamente están viendo sus beneficios, no viven por nosotros, viven para ellos. Hay muchas cosas que podríamos decir, pero los pueblos indígenas estamos en lucha y seguiremos adelante. ¡Vamos! Buenos días, muchas gracias, hermanos y hermanas periodistas que están presentes en esta mañana. Esta es la Casa del Pueblo del Movimiento Indígena. Desde San Martín, la Coordinadora de Desarrollo y Defensa de los Pueblos Indígenas de la región San Martín, Codepizán, que preside Wilfredo Zamas Cabrera, hacemos nuestra voz de protesta desde este momento, y también respaldando el pronunciamiento nacional, en la cual le exigimos la inmediata renuncia de la presidenta porque está manchada de sangre. Y también la misma exigimos la disolución inmediata del Congreso de la República, porque no nos representa y tiene desaprobación del 95% de la población en la cual es la ciudadanos. Mencionan en sus entrevistas diciendo que ellos representan al pueblo. El pueblo está acá, el pueblo está en las calles, el pueblo está siendo asesinado. Por ende hay 27 muertos. Pero al mismo tiempo responsabilizamos al Estado peruano de que no ha hecho nada del asesinato de los defensores
de los derechos humanos, quienes son los hermanos caídos, que van más de 25 hermanos del pueblo indígena que hemos defendido en el territorio. Desde este momento declaramos estado de emergencia el territorio de los pueblos indígenas. Por ende, tiene que respetar y escuchar que ese territorio ancestral se vuelve la protección y según el uso y costumbre aplicaremos como movimiento indígena, y esa es la voz que hacemos respaldando este pronunciamiento. El movimiento indígena está en pie de lucha y comienza desde esta instancia haciendo con voz fuerte y exigimos de que se respete sus derechos ancestrales, porque hemos ganado a través de nuestras luchas internacionalmente. Gracias. Muchas gracias. Dirigirnos a la prensa, que esta información no solamente circule a nivel nacional, sino también tiene que llegar a la comuna internacional. Desde la base, que es la AIDC, ARPI Selva Central, para que conozcan las sinvergüenzas del Congreso, la señora Dina Boluarte, de quien les habla, Espline Jorge Chauca López, coordinador de la ARPI Selva Central. ARPI Selva Central, estimados, se encuentra ubicado en las 5 regiones de nuestro país: la región Cusco, la región Ayacucho, la región Junín, la región Pasco, la región Huánuco. Y tengan bien en claro en conocimiento que ahí estamos ubicados 14 organizaciones de base, 486 comunidades nativas, estamos hablando 9 pueblos originarios. Estamos hablando de aproximadamente 195.000 ciudadanos del pueblo originario, del pueblo amazónico, aún en Selva Central. Y debemos mencionar en estos momentos que la ARPI Selva Central está en lucha y repudiamos tajantemente con estos términos que afectan derechos hacia los pueblos originarios de sindicatos, terroristas, entre otros. No puede ser, señor, de que nos mencionen de ese tipo de trato, porque nosotros, del año 80 al año 90, combatimos al terrorismo. Ahí no hemos visto al ejército, no hemos visto a la Policía Nacional del Perú, que hoy en día, ante esta crisis, por una justa razón de esta movilización, para hacer llegar nuestra voz, que somos olvidados, que muchas veces somos estropeados, solamente nos servimos en momentos electorales para decir, estos son los pueblos que cuando llegan a ser gobiernos, nos tratan de ser delincuentes. Es por ello que nosotros, como Selva Central, nos hemos sentido indignados al tratarnos de terroristas. Nosotros podemos manifestar, los grandes terroristas son del Congreso, los grandes terroristas son las empresas mermeleras. El grande terrorista, podemos decir también el que encabeza Dina Boluarte, porque está causando muerte a nuestros hermanos. Ese es el terrorismo. Recordamos el año 80 al año 90, terroristas no perdonaban, trataban de aniquilarnos. Y también mencionamos que aquí, sin temor alguno, el ejército y la policía también son terroristas. Y es por ello que Selva Central declara el territorio en estado de emergencia. Muchos no tendrán miedo. Nosotros no pueden ser nunca más estropeados en nuestros propios territorios, así como se ven hoy en día por ese decreto de urgencia, que pensando que con ese decreto de urgencia van a solucionar el problema, cuando crearon peores conflictos. Yo creo que tiene que haber otro mecanismo para poder nuevamente retornar o retomar la verdadera democracia de nuestro país. Definitivamente, estimados periodistas, que sepan una vez más el Congreso, la que hoy abordaron para las elecciones 2024, repudiamos, porque están buscando sus propios intereses, que la renegociación de los contratos, estos meses que pasó, hay una renegociación de contratos, más de 40 contratos, y al 2024, otras 50 más renegociación para seguir estropeando los derechos de los pueblos. Yo creo que es momento. Hermanos ciudadanos, amigos que se están movilizando,
No somos terroristas, somos verdaderos ciudadanos que defendemos la patria. Y los pueblos no van a dejar de parar hasta que se larguen estos congresistas y se convoquen nuevas elecciones, en el cual los pueblos están listos. Y nosotros como Selva Central seguiremos luchando. Alertamos al ejército, alertamos a la Policía Nacional del Perú, que no nos trastoque, que no nos provoque, porque nosotros estamos en nuestro territorio, ahí nos veremos, ahí nos declararemos seguramente la guerra, porque ya nos está provocando y nos crea un malestar como terrorista. ¿El que les habla? Para su conocimiento, el año 80 al año 90, uno de mi familia se lo llevó al terrorismo. ¿Y qué les habla? Hoy en esta edad, luchando para rescatar, que hasta ahora no hemos sido visto, o los nombres que hay una institución que seguramente están para que buscan los nombres que hasta ahora tampoco se saben cuántos ciudadanos han sido ya reconocidos. En ese sentido, ¡viva nuestra movilización! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Viva el Perú! ¡Que viva! ¡Viva los pueblos originarios! ¡Que viva! Vamos con fuerza, hermanos. Muy buenos días. Mil disculpas si no inicio diciendo buenos días por la misma situación que está pasando en mi país, en nuestro país. El quien le habla, Stalin Ríos Coronado, presidente de la Coordinadora Regional de Pueblos Indígenas AIDESEP Atalaya en Ucayali. Lamentamos esta situación que está atravesando nuestro país. Nos solidarizamos con los hermanos de Comau, que está en pie de lucha en estos momentos, también los hermanos de Selva Central, el pueblo indígena, como ya nos dijo nuestros homólogos presidentes. Vamos a empezar a movilizarnos y a poner el estado de emergencia en nuestros territorios hasta que estas personas que están haciendo mucho daño al país puedan renunciar. Es por ello, vuelvo a recalcar que vamos a iniciar en estos momentos, en esta semana, nuestra movilización. Volveremos a nuestras bases para organizarnos y empezar con más fuerza, hermanos. Muchas gracias. ¡Viva la AIDESEP! ¡Viva! Hemos escuchado las palabras de cada uno de los representantes de las diferentes regiones amazónicas del Perú y a continuación vamos a dar un espacio para los periodistas que se encuentran aquí en el auditorio y también para los que se encuentran a través de las redes sociales para que puedan hacer algunas preguntas a la mesa. Bien, buenos días. Mi nombre es Renzo Anselmo, soy periodista de Servini. Mi pregunta es puntual y va relacionada al tema del adelanto de elecciones. La APU de API Central, de la Selva Central, mencionaba que ustedes rechazan la propuesta que ha impulsado el Congreso y que ha aprobado recientemente la reforma constitucional para adelantar las elecciones al año 2024. ¿No? Entonces quería en todo caso saber si esta postura es institucional, si es así, si ustedes rechazan tajantemente la propuesta aprobada por el Congreso en consenso con el Ejecutivo, dicho sea de paso, y en todo caso saber si tienen alguna otra propuesta vinculada a una fecha sobre el adelanto de elecciones, ¿no? Porque no sé si es que hacia diciembre de 2023 o abril de 2023, como lo mencionan desde algunos sectores políticos del Congreso, ¿no? Esa es la pregunta. Gracias. Sí, muchas gracias, señor periodista. Esta postura de adelanto de las elecciones tiene que darse a través de la renuncia de la presidenta Dina Boluarte y también el cambio de la mesa directiva. Ambos poderes están manchados de sangre y las bases movilizadas en estos momentos lo están pidiendo. Si es lo más pronto posible, mejor. Siempre hay que tener en cuenta que se tiene que convocar una asamblea constituyente para que los pueblos indígenas puedan participar con sus principales demandas de cambio. Bien, para el periodismo de periodistas Servinis, ¿por qué nosotros estamos planteando que estas elecciones se den en 2023, no al 2024?
porque hay casos que ya pasó en la época del señor Pañao, ¿no? Que este adelanto lo tiene políticamente el Congreso, porque el lapso es suficiente hasta los 6 meses a los 9 meses, y es por ello que nosotros rechazamos rotundamente que aprobaron al 2024, porque hay fundamentos suficientes. Y no lo digo yo, sino también lo dice la parte técnica del Jurado Nacional de Elecciones, que todo está en las manos, o la pelota está en la cancha, y los congresistas no se les da la gana, porque quieren seguir permanentes, quieren seguir perpetrándose para seguir saqueando y robando la riqueza de nuestro país. Gracias. Bien, vamos a tener un enlace en vivo, así que vamos a esperar un momento. Va bien tiene que dar para acá, para que nosotros hagamos. ¡Que viva EDESEP! ¡Que viva! ¡Que viva los pueblos indígenas! ¡Que viva! ¡Respeten nuestros derechos! ¡Que rescaten! En estos momentos nos encontramos en la conferencia de prensa de AIDESEP y las 9 organizaciones regionales, donde se han pronunciado contra el actual gobierno y represión de los hermanos y hermanas de las diferentes regiones del país. Se encuentran representantes de las 9 regionales y vamos a... Entre los principales puntos de la organización indígena AIDESEP se ha pedido la renuncia inmediata de la presidenta Dina Boluarte, el cierre del Congreso y el adelanto de elecciones generales, además el cambio de la mesa directiva del Congreso y el inicio de una convocatoria a una asamblea constituyente que incluya los temas de la agenda indígena amazónica como la defensa de defensores, defensa de la educación intercultural bilingüe, entre otros puntos prioritarios de la agenda grande de AIDESEP, consensuada con las 9 organizaciones regionales. Asimismo, los APUS han reiterado la indignación por el saldo de 27 hermanos asesinados y más de 600 heridos en las diferentes regiones del país y han extendido las sinceras condolencias a los familiares.
Bueno, de esta manera hemos llegado al final de esta conferencia de prensa que ha reunido a los representantes del Consejo Directivo Nacional de AIDC y de las organizaciones regionales que han manifestado el rechazo, ¿no?, a la represión violenta, también las condolencias a los deudos de los asesinados en este contexto tan complicado. Asimismo, hemos pedido la renuncia inmediata de la presidenta Dina Boluarte, el cierre del Congreso y el adelanto inmediato de elecciones generales. Desde AIDC reiteramos el respaldo a la lucha que vienen moviendo los hermanos de las regionales como ARPI, Comaru y otras. La lucha va a continuar, la resistencia continúa en y desde los territorios hasta que se atiendan estas grandes demandas. Muchas gracias por su presencia.